Qué bueno que están con nosotros en esta noche. Y qué bueno ustedes que nos están siguiendo ahí por la transmisión en vivo. Gracias por conectarse a CCM Virtual. En esta noche de adoración, ¿verdad? Vamos a compartir un momentito la palabra del Señor. Y tengo que reconocer que las noticias que estamos viendo, las noticias que estamos escuchando, las noticias más recientes, no dejan de producir zozobra en medio de la gente, en medio del mundo, ¿verdad? No dejan de producir miedo en la población, no solamente de esta nación, sino de todo el planeta, porque todo el planeta está bajo presión en este momento. Y este es el momento en que se necesita escuchar una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, pero más aún una palabra de vida, una palabra que nos permita navegar en medio de este temporal. Y uso la palabra temporal porque, mejor dicho, uso la palabra temporal en lugar de tempestad, porque creo en Dios que así mismo será. Esta circunstancia que estamos viviendo hoy en día será temporal, es algo temporal y nada más. Pronto cesará y vendrá la calma y nos gozaremos y nos alegraremos en Dios nuestro Salvador. Amén. Bien, ustedes que están conectados por allá en la transmisión y los que estamos aquí, vamos al texto que hoy voy a usar, que es el Salmo 118. Salmo 118, viene justamente después del 117, por si acaso no lo pueden encontrar, y antes del 120. Bien, el Salmo 118, versículos 5 al 9, si ya lo tienen, léalo conmigo, dice así: en mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. He citado solamente los versículos del 5 al 9, pero cuando se lee todo el Salmo, uno se da cuenta de que este Salmo es una oración de gratitud o una acción de gracias cantada, ¿verdad? Porque es el significado de la palabra Salmo, una oración cantada con instrumentos de cuerda. Y si nos vamos al versículo 1, veremos que ahí donde se establece el tono de este salmo, que es un salmo de alabanza, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y cuando uno baja al 21 dice: te alabaré porque me has oído. Escuchen eso, ¿no? El salmista dice, en medio de todo lo que está sucediendo, dice: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. ¿Qué tal si leen el 17? ¿Qué dice ahí el 17? El 17 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Podemos repetir eso? Ahí ustedes en su casa, ustedes los que están aquí, los poquitos que estamos aquí: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Le podemos decir en medio de esta crisis, de esta pandemia: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Ok? Es una declaración poderosa, es una declaración de fe. Y es el tipo de declaración que uno necesita decir y también necesita escuchar. Porque en Dios haremos proezas. Amén. Ahora, el 118 es uno de esos principales salmos mesiánicos y forma parte de un grupo de 8 conocidos como los salmos de alabanza, que van del 111 al 118. Y esos eran salmos que eran cantados en el tiempo de la Pascua, tanto en el templo como en las casas, cuando se sacrificaban los corderos. Por eso es que usted lee, por ejemplo, en Mateo 26, 30, que luego del Señor instituir la cena del Señor allá arriba en el aposento alto, la noche en que fue entregado, Él y sus apóstoles cantaron un himno después de cenar y de allí se dirigieron al Monte de los Olivos. Dice el versículo 30 que cuando hubieran cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Y dicen algunos de los comentaristas en cuanto a ese texto que es posiblemente este Salmo 118 el himno al cual hacía referencia Mateo ahí en el capítulo 26 y verso 30. 118 es un salmo muy apropiado para cuando se vive en tiempos angustiosos, como los de ahora. Por ejemplo, el versículo 5 en donde dice: en mi angustia oré al Señor y el Señor me respondió y me liberó. ¿De qué me liberó? De la angustia. Hay gente con mucha angustia hoy en día. ¿Okay? Unos porque están enfermos, otros porque no tienen trabajo, otros por distintas situaciones, pero todo el mundo entero está en una situación de angustia. La Reina Valera dice: desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso.
en la opresión que la gente siente hoy en día, en donde se sienten encasillados por una situación. Es increíble poder escuchar esta palabra que dice, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me escuchó y me trasladó, estoy parafraseando, a un lugar espacioso. Me sacó de la estrechez. Amén. La Biblia textual lo traduce como, me respondió con liberación. Y la traducción en lenguaje actual dice, me liberó de la angustia. Me liberó de la angustia. Y a continuación dice en el versículo 6, lo que leímos al principio, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y si es verdad que este virus, el que ha causado esta pandemia, fue hecha por el hombre, pues no lo temeré lo que puede hacerme el hombre. Amén. Entonces, ¿cuál es la razón de la confianza de este salmista? El que Dios le haya respondido cuando clamó. Y en su respuesta lo libró de sus enemigos. Eso es lo que significa ser sacado a lugares espaciosos. ¿Ok? Es decir, te saca de la estrechez que es la que estaban causando sus enemigos que lo acosaron. Ahora, es posible que esa sea la situación, estoy casi seguro que es la situación de muchos. Pero me estoy refiriendo a nosotros, CCM, a ustedes que están conectados, aunque no sean de CCM, es posible que muchos de ustedes estén viviendo ahorita momentos de angustia. Se sienten que han sido puestos en estrechez, que los han cercado, sienten que los acosan. Y eso trae angustia, que se traduce en temor. Y quiero que sepan que el temor es el enemigo más grande que uno puede tener. Porque el temor no es solamente una sensación que te agobia, que te embarga, que te rodea. El temor también es un espíritu maligno. Quiero que lo sepan. Un espíritu de las tinieblas que se apodera del alma de la persona y la incapacita al ponerle un lazo que no la deja accionar, que la paraliza. ¿Alguna vez ustedes escucharon esa expresión que dice, me paralizó el miedo? En Caracas le decían, me quedé timbrado. ¿Okay? Me quedé paralizado. Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. Cuando se le tiene miedo a algo, se abre una puerta que da entrada a lo que justamente se teme. Ese es el caso de Job. Ustedes me han escuchado aquí en esta casa hablar mucho de Job. Job era un tremendo varón de Dios. Ustedes lo saben porque se lo he dicho. El Señor dice de Job que era un varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y es una tremenda alabanza de parte de Dios, ¿okay? Que cualquiera de nosotros quisiéramos escuchar. Los americanos dirían, it's a high praise. Y es que Job era un tremendo tipo. Tanto así que Dios lo incluyó en un selecto grupo de tan solo tres personas, tres varones, que por su justicia librarían su vida. Los otros dos son Noé y Daniel. Es un club exclusivo. Ahí está en Ezequiel 14. Ni siquiera Moisés calificaba para ese grupo. Ni siquiera Abraham calificó para ese grupo. Solamente Noé, Daniel y Job. Así que vean la calidad de hombre que era Job. Pero cuando llegamos al capítulo 3 y verso 25, vean, ahí aparece la puerta que se abrió para que el diablo lo atacara. Y por favor entiendan que el diablo atacó lo que Job más temía. Ahí dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. La traducción en lenguaje actual dice, mis peores temores se han hecho realidad. Si ustedes se acuerdan de Job, Job era muy justo, pero entonces sus hijos no eran tan justos. Hacían fiestas, se la pasaban haciendo fiestas, eran niños de papá, porque su papá era bien rico y entonces ellos tenían sus casas y sus cosas y se la pasaban de bonche en bonche. Y él todas las mañanas iba y hacía un sacrificio por el pecado y él decía, no es que alguno de ellos ha pecado. Él temía que sus hijos se salieran del camino y que eso atrajera la maldición de Dios. Y justamente lo que más temía, él se le vino a hacer. El diablo se metió por esa rendija. Lo que él más temía fue la puerta que usó el diablo. Escúchame bien. Lo que temes, eso te persigue. Te pone un lazo que te esclaviza. Ahora, una cosa es temerle al hombre, como lo leímos en Proverbios 29, porque el temor del hombre pone lazo. Otra cosa es temer a Dios, porque el temor de Dios es manantial de vida. Una cosa es temerle al hombre, porque el temor al hombre pone lazo. Otra cosa es temerle a Dios, porque el temor de Dios es manantial de vida. Así lo dice Proverbios 14:27. Así que si quieres que lo que te persiga sea un manantial de vida, si lo que quieres es que te persiga el bien y la misericordia, como lo canta David en el Salmo 23:6, entonces teme a Dios. Teme a Dios y no al hombre. Teme a Dios y no a las circunstancias.
Teme a Dios y te perseguirá un manantial de vida. Amén. En Proverbios 14:26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Lo repito, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. La Nueva Traducción Viviente dice, los que temen al Señor están seguros. Y la traducción en lenguaje actual dice, los que temen al Señor tienen un poderoso protector. Amén. Entonces, ¿quieres temer algo? Teme a Dios, porque en Él está la fuerte confianza. Teme a Dios porque Él es manantial de vida. Teme a Dios porque en Él estarás completamente seguro. Teme a Dios porque en el Señor tienes un tremendo protector. Les voy a contar la historia de un rey, uno de los pocos reyes de Judá que fueron justos, que fueron buenos. Porque la mayoría de los reyes de Israel fueron todos malos y los de Judá también. ¿Okay? Pero hubo unos cuantos buenos en Judá. Y el nombre de este rey es Josafat. ¿Okay? Y él es un ejemplo de la fuerte confianza que tuvo en el Señor. Él fue, dice 2 Crónicas 17:3, un buen rey. Y que Dios estaba con Josafat porque Josafat estaba profundamente comprometido con Dios. De hecho, fue uno de los reyes que hizo ciertas reformas, borrando toda la idolatría de los reyes anteriores a él, y era un rey evangelista porque él se montaba todos los años y daba vuelta no solamente por Judá, se salía de los límites de Judá, cruzaba hacia Israel, es decir, las 10 tribus que había en el norte, y evangelizaba, se llevaba a los levitas para que hablaran de la ley y enseñara al pueblo la ley, animándolos, exhortándolos a que se volvieran a Jehová. Era un rey evangelista. Y entonces por eso Dios afirmó su reino y lo prosperó de gran manera. Él fue muy enriquecido y pudo llegar a tener un ejército de más de 1 millón de guerreros adiestrados. Y por eso Dios le dio paz alrededor. Todos sus enemigos tenían temor de él. Pero él cometió un error, en el camino cometió un error, y fue que se alió con Acab, el rey de Israel, el rey de las 10 tribus del norte. Acab, según la Biblia, en 1 Reyes 21:25, fue el peor de los reyes que había en Israel. Este rey Acab estaba casado con nada más y nada menos que una reina llamada Jezabel. Y ustedes conocen ese nombre, ¿verdad? Jezabel. Ustedes van a Apocalipsis y verán que el Señor dice que a Jezabel la va a echar en cama, ¿okay? Porque es una bruja, ¿okay? Entonces, bueno, el caso fue que Josafat se alió con ese rey, con Acab, y emparentó con él al hacer casar a su hijo mayor, que se llamaba Joram, con la hija de Acab, que se llamaba Atalía. Y si ustedes buscan ahí en Primera de Reyes, ustedes van a ver la historia de Atalía. Ella mató a todo el mundo para quedarse con el trono. O sea, una situación terrible. Bueno, el caso fue que se alió con una persona que no debía. Y al emparentar entonces con ellos, con Acab y con Jezabel, abrió una tremenda brecha que hizo que los enemigos le perdieran el temor, ¿verdad? Que los enemigos empezaran a hacer planes en contra de él. En 2 Crónicas 19 dice, inclusive en 2 Crónicas 19 es la cosa, un profeta llamado Jehú lo amonesta de parte de Dios, le dice, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová, ira contra ti por eso. Fue amonestado porque se metió con quien no debía. Ustedes han escuchado el término, es bíblico, yugo desigual. No se unan en yugo desigual. Eso fue exactamente lo que hizo Josafat. Se unió en yugo desigual. ¿Qué tenía que ver la luz con las tinieblas? Acab era un rey perverso y su esposa Jezabel era una bruja. Mató a todos los profetas de Jehová. ¿Ustedes se acuerdan de eso también? Primera de Reyes 19. Y Elías tuvo, ellos tenían un siervo que escondió a los profetas de 50 en 50, creo que es, en distintas cuevas. Hasta que un día llegó Elías, enviado por el Señor, lo llevan a Carmel y él allí degolla a los 900 profetas de Baal y Acera que habían allí. Pero el punto era que Jezabel mataba y perseguía a los profetas de Jehová. Era gente mala y él se alía con ellos. Piensa por un momento con quién está aliado usted. ¿Con quién se alió? Usted que me está viendo por esa cámara, ¿con quién está aliado? ¿Con quién se la pasa? Ese dicho de dime con quién andas y te diré quién eres, es muy cierto, ¿sabes? ¿Okay? La gente no dirá nada, pero lo ven. ¿Okay? Entonces ten cuidado con quién te alías. Bueno, este profeta Jehú amonesta a Josafat y le dice que ha salido de la presencia de Jehová ira contra él por eso.
Pero le dice que como se habían hallado cosas buenas en él, ¿ok? Que Dios iba a tener misericordia de él. Entonces, tengan presente que hay alianzas que son santas y hay alianzas que no son santas. Y uno tiene que usar el discernimiento a ver con quién se alía, con quién hace pacto. Bueno, volviendo a la brecha que dije que Josafat abrió, ahí en Crónicas 20, segunda Crónicas 20, comienza diciendo que se aliaron 3 reinos en contra de Josafat. Los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir. En otra versión dice los meunitas o algo así. Por haber hecho parentela con Acab, el temor de Dios se levantó sobre Judá y estos reinos se aliaron para derrotar a Judá. Esa alianza no santa abrió un cerco en la brecha de protección que el Señor había puesto con él. ¿Se acuerdan cuando dije, teme a Jehová y en él tienes fuerte refugio? Dios, cuando tú actúas en el temor de Dios, y temor de Dios, debes decir lo siguiente, temor de Dios es tan solo un lado de la moneda, porque el otro lado de la moneda es amor de Dios. El temor de Dios te lleva a amar a Dios, que es lo que Dios busca, ¿okay? Que lo ames, pero la puerta es teme a Dios en el sentido de que no, porque una cosa es temer a Dios y otra cosa es tenerle terror a Dios. Los demonios le tienen terror a Dios. Los perversos le tienen terror a Dios. Los que saben que se están condenando le tienen terror a Dios. Pero el que es salvo, el que tiene el Espíritu Santo en su corazón, teme a Dios y ese temor lo lleva a amar a Dios. Amén. Ahora, esta alianza no santa, como dije, abrió una brecha y estos 3 reinos se valentonaron para juntos atacar a Judá. Y dice el versículo 2 de 2 Crónicas 20 que era una gran multitud. Y en el versículo 3 dice que cuando Josafat escuchó esa noticia, tuvo temor. La Nueva Traducción Viviente dice que quedó aterrado con la noticia. Y lo siguiente que hizo Josafat entonces, que es lo que debiéramos hacer todos cuando nos encontramos en una situación de esa, cuando nos sentimos acosados, cuando nos sentimos que se nos viene el mundo encima, Josafat lo que hizo fue consultar con Dios. Dice el versículo 3, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Ok? Hizo pregonar ayuno a todo Judá. Bueno, Dios no se tardó en la respuesta que le dio a Josafat, puesto que estando en medio del ayuno, dice 2 Crónicas 20, el Espíritu de Dios vino sobre un levita llamado Jaasiel, descendiente de la tribu de Asaf, ¿verdad? Y le da un mensaje, y el mensaje es el siguiente, aparece ahí a partir del versículo 15 al 17, dice, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová te dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mira, no importa cuán grande sea la multitud de problemas que te rodean, que te acosan, y que a veces hacen que te jalen los pelos y no sabes qué hacer. No importa lo insidioso que puedan ser eso, no temas, no te amedrentes por ello. Tu Dios es más grande que tus problemas. ¿Amén? Tu Dios es más grande que tus enemigos. Tu Dios es más poderoso que cualquier cosa. Si pudo levantar a un muerto que ya tenía 4 días, Dios te puede levantar a ti de en medio de esa circunstancia. Así de poderoso es tu Dios. Amén. En el versículo 17, el Señor le sigue diciendo a Josafat, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Y mire, no hay palabra que dé más paz, que dé más seguridad que el Señor te diga, yo estoy contigo, no temas. Voy contigo, no temas. Sal, adelante, avanza, yo estoy contigo, no te dejaré. Tenemos un Dios que es fiel. Tenemos un Dios que cuando promete cumple, no es hombre para que mienta, amén. Y cuando dice, yo estoy contigo para darte la victoria, créelo porque Él está ahí en medio de eso, ¿ok? De hecho, Él es el que termina peleando por ti. Le dice a Josafat, no temas ante esta multitud tan grande, porque no es tuya la guerra, es mía. Yo pelearé por ti, yo te daré la victoria. Amén.
Bueno, la historia esa termina diciendo que a Josafat el Señor le dio una gran victoria, pero la victoria fue forjada en alabanza. Escúchame bien, fue forjada en alabanza, porque dice al final del capítulo 20 que Josafat consultó con los ancianos de Israel y eso entiendan que va conforme a lo que dice el proverbio: en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Okay? Josafat era rey, él no tenía que consultar con nadie, él sencillamente podía ordenar, vamos a hacer esto, y se hacía. Pero él consultó con los ancianos una vez que escuchó la palabra que el Señor le dio a través de este levita llamado Jaasiel, y acordaron entonces que conforme a la palabra de Dios no iba a salir primero el ejército, no iban a salir los carros de guerra con los caballos, sino que iban a salir primero los cantores, los levitas, los danzarines, los que llevaban estandartes, y detrás de ellos iba a salir el ejército. ¿Por qué? Porque ellos sabían que podían confiar en la palabra del Señor, porque en Jehová está la fuerte confianza. Amén. Y cuando Dios les dice, no temas, esta batalla no es de ustedes, yo la pelearé. Yo estoy seguro que ellos habían escuchado las historias de victorias del rey David, de cómo cuando David salía a la batalla, él consultaba con Dios y Dios le daba la estrategia. En una ocasión le dijo, sí, sal tú, vas a salir, pero esperas que escuche gente, el ruido de gente que marcha como por las copas de las balsameras, y entonces sabrás que te he entregado la victoria. En otra ocasión, el Señor le dijo, sal contra ellos, pero rodéalos por aquí, y los vas a encontrar de espaldas a ellos. Y así Dios les daba la victoria. Y yo estoy seguro que Josafat sabía eso estaba en las crónicas. Y Josafat era un buen rey, tenía temor de Dios, se había afianzado en Dios, y cuando escucha esa palabra, y acuérdense que no es él solo, él no está solo en su palacio, es toda una multitud que está ahí congregada, están ayunando, están esperando en Dios, y Dios les envía esta palabra. Y qué palabra tan tremenda, ¿no? Solamente imagínate que esta noche se te aparezca un ángel y el Señor te dice, no temas, no tengas miedo, no le prestes atención a todo lo que está pasando, porque yo te haré pasar al otro lado y nada te tocará. Dijo el Señor en Isaías, aunque las aguas te anegaren, o si por el fuego pasares, no te quemará, ¿verdad? Porque yo estoy contigo para llevarte a salvo. ¿Okay? Y esto fue lo que escuchó Josafat. Él escuchó que Dios estaba por él, y escuchó, no tenemos que desenvainar nuestras espadas. El Señor dijo que Él va a pelear con nosotros, así que vamos a salir alabando. Y salieron alabando a Dios diciendo, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Así salieron los cantores, salieron los instrumentistas, salieron los danzarines, salieron los que llevaban estandartes, y después salió el ejército. Y cuando llegaron al campo de batalla, se asombraron, porque Dios hizo que un espíritu de confusión viniera sobre los 3 campamentos enemigos, y empezaron a matarse los unos a los otros, y dice ahí 2 Crónicas 20 que no quedó ninguno vivo. ¿Y saben cuánto tiempo estuvieron recogiendo el botín que había por los 3 campamentos? 3 días recogiendo el botín. Tremenda victoria. Te voy a decir una cosa, yo soy de los que creo que al final de esta crisis vamos a recoger mucho botín. Amén. Vamos a recoger mucho botín, sin tener que sacar la espada. ¿Por qué? Porque Jehová, nuestro Dios, está con nosotros. Amén. Está con nosotros. Así que no tenemos que temer. Escúchame, pueblo de Dios, que estás del otro lado de esa cámara. Si Dios lo hizo antes, lo puede hacer también ahora. Amén. Pero Josafat se humilló y buscó el rostro de Dios. ¿Habrá quien haga lo mismo? ¿Habrá quien confíe en Dios y no en sus propias fuerzas? Porque eso es lo primero que hacemos nosotros cuando tenemos un problema, ¿verdad? Lo primero que hacemos es sacamos el teléfono y buscamos los contactos. Oye, tengo este problema, manito, ¿con quién me puedes poner en contacto para que me ayude? ¿Tienes ayuda aquí? Necesito que me saques de esto. Y después de que se le cierran 3, 4, 5, 10 puertas, cuando dice, Señor, mi Dios. Cuando debería ser todo lo contrario. En lo que vienen las malas noticias, te dice, alto. Ya, no digas más. Date media vuelta, enciérrate en tu habitación y póstrate delante del Señor. Señor, allá afuera vino diciendo esto y diciendo esto. Pero Señor, yo te recuerdo que tú me prometiste. Y Dios es fiel para cumplir su palabra. Amén.
Dice el Salmo 27, algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. ¿Amén? ¿Okay? Hay gente que está esperando con desespero que salga una vacuna, algo que los inmunice, y no saben que la vacuna ya fue dada y se llama la sangre de Cristo. ¿Ah? Wow. ¿Se acuerdan de Job? Les hablé al principio de Job. En medio de su proceso, dijo lo siguiente: he aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Wow. Y si usted lee la historia de Job, usted verá que el adversario sí le formó proceso. Yo no lo dejó tranquilo, porque apenas llegó la primera noticia de que había venido un tornado y había derrumbado la casa de sus hijos y los había matado. No había terminado uno de decir eso, que entró el otro por la puerta y le dijo: mira, vinieron los madianitas y mataron a todos tus siervos y llevaron todos tus ganados. Y detrás de ese vino otro y fue un golpe tras golpe tras golpe. ¿Y saben lo que dijo Job? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y adoró a Dios, y dice ese capítulo 1 que en ninguno de estos acontecimientos Job le atribuyó a Dios despropósito alguno. Job tenía tal confianza en Dios que él sabía que todo eso estaba aconteciendo por una razón, y sabía que podía confiar en Dios. ¿Dónde está tu confianza? ¿En la ciencia? Estás apoyándote mal. Si tu confianza está en el hombre, te estás apoyando mal. Pero si tu confianza está en Dios, Dios testificará a favor tuyo. Amén. Abogado tenemos en Cristo Jesús, no solamente para nuestra salvación eterna, también para nuestra salvación presente. Amén. El Señor dijo en Lucas 12, 4 y 5, queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso no pueden hacerle más nada. Les diré a quién deben de temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. A Él es a quien deben temer. Amén. Cierro con Romanos 8:15 y dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Acuérdense que el espíritu de miedo esclaviza, pero ustedes no han recibido ese espíritu. ¿Ok? Han recibido el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como a sus propios hijos. Y así que podemos acudir a Dios y decirle: Abba, Padre. Amén. Y acordémonos de eso: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Padre, yo he dicho en esta noche que tu palabra es fiel, tu palabra es firme, tu palabra es verdad. En ella podemos confiar. Y tú has hablado muchas veces y de muchas maneras diciéndonos, Señor Dios, que no temamos. No tenemos por qué temer. Porque si estamos en tus manos, de ahí nadie nos arrebata. Y que no debemos temer a las circunstancias que están allí, porque nuestro final está asegurado en ti. Nadie detendrá el que nosotros lleguemos al final que tú has propuesto para nuestra vida, siempre y cuando nosotros permanecemos confiando y apoyándonos en ti. En esta hora, Señor Dios, en medio de tantas cosas que están sucediendo, las noticias no han sido para nada buenas, Señor. Realmente las noticias que salen en los medios seculares son en lo absoluto buenas, Señor. Son completamente malas. Pero, Señor, nosotros tenemos la mejor noticia, tenemos la buena noticia. Tenemos realmente la única buena noticia. Y es que tú reinas. Y tú tienes cuidado de tus hijos. Y nosotros, tus hijos, en esta hora, Señor, decidimos dejar de mirar las malas noticias y levantar nuestros ojos al cielo, donde estás tú sentado a la diestra del Padre. Ahí está nuestra buena noticia. Señor, te decimos en esta noche que en ti confiamos.
que no tememos lo que el hombre nos haga, que no tememos lo que los virus nos hagan, que no tememos, Señor, lo que las tinieblas puedan hacer contra nosotros, porque tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice el Salmo 27. Cuando se juntaron contra mí los angustiadores y los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se levante un ejército contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque sé que puedo confiar en ti, Señor. Te doy gracias y ruego, Señor Dios, que esta confianza que me da tu Espíritu, que me recuerda estas cosas, esa confianza, Señor, que tengo por la palabra que habita en mí, Señor, también sea transmitida, Señor Dios, a todos aquellos que me están escuchando en esta noche y que necesitan, Señor, escuchar una palabra de ánimo que los reafirme en el camino de vida que eres tú, Señor. Dice el Salmo 3, muchos son mis adversarios, muchos son los que se han levantado contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para mí en Dios, mas tú, oh Dios, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él escuchó mi clamor y me sustentó. Y también dice ese salmo más abajo, en el verso 5 dice, yo me acosté y dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. Señor, gracias porque tú eres el que nos hace dormir confiados, tú eres el que nos hace levantarnos confiados, tú eres el que nos hace vivir confiados. Y aun cuando salgamos, Señor, en medio de las tormentas, nosotros sabemos que tú estás en la barca de nuestra vida. Por lo tanto, Señor, ninguna tempestad ahogará nuestra vida. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por todos aquellos que han necesitado, Señor, escuchar esta palabra. Te doy gracias por todos aquellos, Señor Dios, que en este momento, sea por casualidad o sea porque sabían, Señor, se conectaron en esta transmisión. Te ruego, Señor Dios, que esta palabra sea una roca firme, Señor Dios, que los sustente, que los anime y los fortalezca. Y que ellos puedan ver la victoria que tanto esperan ver viniendo de tu mano. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestra roca fuerte. Amén y amén.